entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón. Siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? No puedo entender, evitar, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto?
Vamos a ver si ahora me escuchan. Me avisan por ahí. Si no lo intentamos, yo entiendo que tengo todo conectado, pero es posible que... ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Cuando ustedes vean que me pase eso, pues gracias siempre por decirme que no. Lo único que me ha funcionado es darle refresh a la página de Chrome, que es la página donde estoy haciendo la publicación, o el buscador. Comenzamos de nuevo, ¿verdad? Así que les decía a mis hermanos que ya estamos en el mes de junio, ya estamos a 86 días que estimamos que hemos comenzado ya este tipo de pandemia y hemos comenzado el tiempo de cuarentena, y es el tiempo en el que hemos estado pues ahí en esa espera de saber cuánto tiempo más estaremos ¿verdad? En esta limitación de nuestro tiempo, nuestra limitación, y ya estamos condicionados a escuchar el sonido a las 6:30 de la noche. Cuando suena eso, pues estamos como, ¿verdad? El experimento de Pavlov, ya sabemos que a las 6:30 tenemos que salir corriendo donde quiera que estemos para nuestros hogares. Y en ese tipo de condicionamiento estamos nosotros ahora como sociedad, y tendríamos que preguntarnos ya, ¿verdad? Que si algunos se acuerdan por qué es que estamos haciendo esta cuarentena. Probable que ya muchas personas ya ni se acuerden. He visto muchísimo más movimiento en estos días. Así que yo creo que sí, que ya nos estamos acercando a ese tiempo final de esa cuarentena, pero mientras pues seguimos practicando el distanciamiento, y cuando salgamos siempre nuestras mascaritas. Saludos a todos y a todas los que nos acompañan esta noche. Un abrazo fraternal. Reciban otra vez el saludo, lo repito porque el primero no lo escucharon, pero este va con el doble del amor y el doble del cariño. Seguimos leyendo del librito del Catecismo de Estudio. Estamos leyendo todos los días una pregunta, y nos habíamos quedado en la pregunta número 7, ¿en qué crees cuando confiesas tu fe en Dios Padre Todopoderoso? Y ahora hoy vamos a hablar acerca de la pregunta número 8. ¿De qué modo tú entiendes el amor y el poder de Dios? Dice la pregunta 8, ¿de qué modo tú entiendes el amor y el poder de Dios? Son dos conceptos importantes, ¿verdad? Y tienen que ver mucho con nuestra proclamación y entendimiento de Dios, y algo de eso vamos a hablar en esta noche, que vamos a hablar acerca de la oración y la Trinidad. ¿Qué relación guarda esta enseñanza de la Trinidad y la práctica o la disciplina de la oración? Dado que nosotros estamos teniendo, ¿verdad?, por las noches este espacio de oración, y estamos en el tiempo eclesiástico de la Trinidad, y estamos enseñando porque el domingo pasado o el día de ayer fue domingo de la Trinidad, y estamos hablando sobre esos temas que quizás no son los temas que generalmente acuñamos y trabajamos, pero cuando tenemos quizás un poquito más de tiempo y la oportunidad para hablarlos, pues siempre es importante, porque aunque ya los damos por sentados históricamente, los que repasan la historia de la iglesia se darán cuenta que para llegar a esas confesiones, como en el credo niceno, por ejemplo, donde se reconoce ese Dios trino, y sobre todo se reconoce la divinidad de Jesús, que se puso en debate por los arianos, y el arianismo fue ese tiempo difícil donde la iglesia debatió si en efecto Jesús era la misma esencia de Dios, o si era una creación de Dios, ¿verdad? Era como un profeta o un ángel o un segundo Dios, pero no al mismo nivel. Y
Ese fue el gran debate de ese credo. En esta pregunta 8 dice, ¿de qué modo tú entiendes el amor y el poder de Dios? Por medio de Jesucristo, por medio de su vida, de su vida de compasión, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, yo veo cuán grande es el amor de Dios por el mundo. Un amor que está dispuesto a sufrir por nuestro bien, aunque tan fuerte que nada prevalecerá contra él. Voy a repetir de nuevo la respuesta. ¿De qué modo tú entiendes el amor y el poder de Dios? Y el catecismo responde por medio de Jesucristo, por medio de su vida de compasión, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Yo veo cuán grande es el amor de Dios por el mundo. Un amor, y esta línea me gusta mucho, que está dispuesto a sufrir por nuestro bien, aunque tan fuerte que nada prevalecerá contra él. Nada prevalecerá contra el amor de Dios. Profundo, ¿verdad? Y tremendo, y ojalá que nosotros también podamos acuñar eso como parte de nuestra confesión diaria de fe. Así como nos ponemos, ¿verdad?, nuestra camisa y nos peinamos y nos ponemos todos esos adornos que utilizamos, el reloj, también tenemos que vestir nuestro credo y nuestra fe. Así que vamos a orar para comenzar en esta noche y luego pues les saludo personalmente. Dios eterno, Padre de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante tu presencia estamos dándote gracias, porque siempre estás presente aún en los momentos más difíciles. Eres tú, Señor, la respuesta a nuestras preguntas y eres tú también el ánimo de nuestro espíritu cuando nos sentimos desalentados, caídos y vencidos. Ahí, Señor, también estás tú en esos momentos cuando la duda gobierna sobre nuestra conciencia, la duda gobierna sobre nuestras decisiones y también, Padre amado, cuando nuestro gozo parece haberse apagado debido a las cosas que están a nuestro alrededor o en nuestro hogar o en nuestra vida personal, en nuestro cuerpo. Te pedimos, Padre amado, que por tu gracia seas tú sosteniéndonos en esta noche y cada uno de nuestros días y que podamos ver tu mano sanadora, tu mano consoladora. Que tu Espíritu, Señor, nos fortalezca y podamos hoy también recobrar ese sentido de la fe y de vida por la fe, de vida abundante que solo hay en Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él, por su Espíritu y el Padre pedimos estas cosas. Amén y amén. Saludos por aquí a mis hermanos y mis hermanas. Un abrazo hoy día lunes. Saludos a Minerva, a Luis Delgado, Dios te bendiga. A Idán, mis bendiciones. A Sonia, está por aquí. Frances, Carmencita, buenas noches. Diana, buenas noches. Bruni, bendiciones. Nuestro hermano Enrique, Josefina, María Rivera, bendiciones. Alice, por aquí dice Sonia Vega. Sonia, Dios te bendiga. Yelitza, bendiciones. Alice, ya la saludé. Y aquí es cuando me estaban diciendo que no me escuchaban. Omar Rodríguez, bendiciones. Lucy Soto está con nosotros. Josefina, escucharon a Josefina ayer, ¿verdad?, en el culto. Así que si no lo han escuchado del culto de adoración de Puerto Nuevo en el día de ayer, en donde participamos tanto Puerto Nuevo como Atorrey, pueden buscarlo y pueden adorar junto a nosotros y pasar un momento especial de adoración. Yelitza, ya lo saludé por aquí. Yo creo que sí. Irma Soto, Dios te bendiga, bendiciones y bienvenido. Y Carmen Morales Nater, también bendiciones. Yo creo, Maritza también está por aquí, Aguilda, Osvaldo Montalvo, Pastor, Dios te bendiga, bendiciones a ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta noche, reciban esa paz del Señor. Y habiendo nosotros hablado, ¿verdad?, acerca de la Trinidad o del domingo de la Trinidad, también tenemos que ver cómo guarda esa relación, cómo esa Trinidad que vive en esa perfecta comunidad
que vive en esa perfecta unidad, en esa comunidad balanceada donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre, sino que los tres, ¿verdad? Son uno, y ese uno también se ha manifestado y se ha revelado a nosotros en tres. Ese es el gran debate de la Trinidad, mis hermanos, y es hasta los hermanos, hasta los capadocios que vinieron al final de todos estos debates a finalmente confesar, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, ese debate tomó más de 4 siglos, así que es un debate que es bien interesante. Los que quieran leer sobre la historia de los credos y la doctrina de la Trinidad, es bien interesante, sobre todo porque no hay un solo momento en el Nuevo Testamento donde se aluda a esa palabra. Esa palabra básicamente se acuña, ¿verdad? De manera teológica por la tradición, por la iglesia, para describir algo que nosotros entendemos y percibimos de la forma en que Dios se ha revelado, pero esa palabra como tal, ¿verdad? No existe, salvo, ¿verdad?, menciones de las fórmulas trinitarias, como por ejemplo la del bautismo, y en el Nuevo Testamento también en las epístolas que se menciona al Dios Padre y Espíritu Santo. Y eso es un debate, y también es parte de nuestra historia como iglesia, es muy interesante. Así que hablar de iglesia y hablar de debate son una misma cosa, no es algo nuevo para nosotros que vivamos también dentro de todo este cuestionamiento, todas estas preguntas. Esto es parte del crecimiento de la fe y a través del tiempo lo hemos hecho. Y hablando sobre, o preguntándome, ¿verdad?, sobre la oración y la Trinidad, ¿verdad?, quisiera comenzar planteando que en muchas ocasiones nosotros, como creyentes, ¿verdad?, siempre alguien nos pregunta sobre nuestra vida de oración, y siempre es un tema que va a salir a luz o en un estudio bíblico o en una proclamación, en una lectura, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y esa afirmación es una afirmación que se puede responder de muchas maneras, y en algunos de nosotros pudiera hasta producir un sentimiento de culpa porque no sabemos exactamente a qué se refiere esa oración, ¿verdad? Es muy probable que cuando nos pregunten de nuestra vida de oración, lo primero que venga a nuestra mente es que eso, pues, es una fórmula específica donde hay que orar 3 veces al día, o hay que orar de cierta manera en ciertos lugares, hacer ciertos ritos, ciertas cosas, ¿verdad? Y pudiera generar en nosotros, ¿verdad?, cierto desconcierto, ambivalencia también, y pudiera crear en nosotros un entendimiento de lo difícil que es la vida de oración. Y en efecto pudiera ser que nuestra vida de oración se haya visto retada, sobre todo en momentos específicos de nuestra vida. Y yo quiero hablar un poquito acerca sobre eso, porque siempre lo hemos visto, ¿verdad?, como un hecho privado. Y la oración, y es lo primero que quiero decir en esta noche, no solamente tiene una dimensión privada donde nosotros oramos con Dios y hablamos, pero también tiene una dimensión comunitaria, que también es parte, porque acuérdense que al Dios a quien estamos orando es un Dios que es uno, pero también que vive en comunidad y que es Trinidad, triunidad. Y en ese sentido, ¿verdad?, nosotros podemos guardar una relación entre la oración privada, la oración comunitaria, la oración que hacemos públicamente, y también nuestra relación con ese Dios a quien estamos dirigiendo nuestro clamor. La palabra oración viene del verbo latín orare. La palabra oración viene del latín orare y significa literalmente rogar o solicitar, hacer un pedido. La oración es hacer una petición, hacer un pedido, es un ruego. Y nosotros sabemos por experiencia, ¿verdad?, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales humanas, o a veces en situaciones en las que hemos estado,
lo que significa rogarle a alguien que puede hacer algo, puede ofrecernos un favor a nuestras vidas o hacernos un favor, que tiene la capacidad para hacer algo, pero no accede, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que inclinarnos y tenemos que nosotros solicitar y tenemos, ¿verdad? En el sentido humano, ese asunto de rogar tiene que ver mucho con nosotros pedir insistentemente en ocasiones, ¿verdad? Como cuando nuestros padres éramos jóvenes y nuestros padres no nos querían dejar ir al cine, les rogábamos que dejar ir al cine, sobre todo los viernes y los sábados allí a los Twins de Aguadilla, que eso ya ni existe, eso ya no existe, mi hermano. Bueno, había que rogarle a los padres, porque los padres, ¿verdad?, siempre tenían preocupaciones por la seguridad de los hijos y lo que estaba pasando y todas estas cosas, y nos volvíamos expertos en rogarle, rogamos a los profesores, los maestros también, que nos diera el puntito aquel que nos faltaba para sacar el B o para pasar la clase. O sea que el ruego ha sido parte de esta negociación, y lo hemos visto más bien como una negociación, donde yo suplico insistentemente, pido y pido, ¿verdad? Y de algún modo, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Tiene que ver con esa actitud. Tiene que ver con esa actitud, tiene que ver con la insistencia, tiene que ver con mantenernos firmes en nuestra petición, en nuestro foco. La oración tiene un provecho en nuestra vida porque nos ayuda a enfocarnos también en algunos elementos específicos que anhelamos y soñamos y que queremos, ¿verdad? Que toda nuestra energía y todo nuestro trabajo se mueve en esa dirección. Así que siempre la definición de oración como ruego indica que siempre estaremos nosotros como seres humanos en un nivel de necesidad, y habrá cosas en donde nuestra humanidad nos recordará que tiene un límite, y la oración tiende a recordarnos cuál es nuestro límite humano frente a las distintas realidades que estamos viviendo día a día. Y por eso solicitamos, y por eso vamos delante de Dios. Y esa es la actitud, ¿verdad?, del que ruega, del que solicita. Y no hablamos en esa conversación sobre Dios o acerca de Dios, sino que hablamos con el Dios eterno del cual habla en la Escritura. Nos presentamos. Eso es otra manera de nosotros decir que estamos orando. Nos presentamos, así como se presentaban ante un rey. Es un lenguaje que viene de las cortes, ¿verdad? Se presentaban ante el rey, hacían peticiones. Nosotros también nos acercamos al Dios eterno, al Dios de las Escrituras, al Dios revelado en Jesucristo, al Dios que es el Espíritu Santo, en una actitud donde nos presentamos y nos presentamos tal y como somos. Y en esa petición buscamos comunicarnos, pero también esa oración que no tiene solamente una dirección, esperamos que ese Dios eterno también se comunique con nosotros y responda a nuestra petición. La oración es ofrecer a Dios hospitalidad. Me gusta eso. Es ofrecer a Dios hospitalidad. Y si usted utiliza un poco la imaginación, ¿verdad? Esa definición o ese concepto me gusta porque nos pone en un plano distinto al de una corte frente a un rey. El de hospitalidad es el de presentarnos ante el Señor, invitarlo, como hemos dicho en otras ocasiones, a la sala de nuestra casa, a sentarse con nosotros en el banco de un parque, a sentarnos con nosotros en la arena frente al mar, para que podamos allí en esa hospitalidad sentarnos y compartir, derramar nuestras vidas. Y en esa oración también, uno de los efectos que tiene la oración es que al abrirnos a esta relación de hospitalidad, ¿verdad?, de apertura del corazón, también nos abrimos a una relación que es profunda y que es personal.
Así que la intención de la oración no es quedarnos en la superficie, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, yo tengo que admitirlo, a veces hacemos oraciones superficiales. Y Jesús nos advierte que no lo hagamos. Jesús nos advierte, no lo hagamos, no hagamos oraciones superficiales por hacerlas. Y a veces las hacemos más de la que nosotros pensamos porque pensamos que con hablar o decir ciertas cosas de cierta manera, pues es la fórmula, ¿verdad? Y yo creo que si al comunicarnos con el Señor y abrirnos en esta hospitalidad y nos acercamos a Él y establecemos una relación profunda y una relación sincera, tenemos que dejar a un lado todo convencionalismo que a veces nos impide, son como una faja que aprieta y no nos impide, no nos deja ni respirar. Y yo creo que tanto convencionalismo, tanto almidonaje, tanta parafernalia, inclusive las palabras que escogemos para hablar con Dios, no deben ser irrespetuosas, pero tampoco deben ser extrañas para nosotros. Porque la oración debe reflejarnos a nosotros, debe reflejar quiénes somos nosotros. Y como cuando estamos en la casa hablando con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros padres, uno trata de escoger unas palabras que fomenten una cercanía y también una transparencia y una honestidad. Por lo tanto, en esa petición nosotros nos abrimos ante Dios para que Él vea lo que hay en nuestro corazón y procuramos una relación cercana con Dios, el Dios eterno. Y lo podemos hacer de manera verbal, sí. A mí me gusta hablar cuando oro, en voz audible. Y hay quienes prefieren orar en silencio, es lo mismo, no hay una regla que nos pueda decir, ¿verdad? Pues para que la oración sea efectiva, tienes que hacer esto o esto otro. Yo creo que lo importante es reconocer que estamos en una relación cercana con el Dios eterno, que nos estamos asincerando con el Señor, que estamos rogando porque necesitamos y estamos en una acción de humildad. No podemos ir ante Dios con la arrogancia que a veces vamos frente a otros seres humanos, ¿no? Y le damos tiempo. A la oración hay que darle tiempo y espacio. A la oración hay que darle tiempo y espacio. Para que no se convierta en un convencionalismo. Cuando Jesús critica obviamente a los fariseos, Él habla de la vana repetición, ¿verdad? Y la vana repetición no tiene nada que ver con que nosotros repitamos el Padre Nuestro o el Credo de los Apóstoles, etcétera, etcétera. Eso no es exactamente lo que Jesús está tratando de decir, porque de hecho nosotros lo hacemos y Jesús nos dice, oren así. Y nos dio la oración modelo. La vana repetición tiene que ver con la vanidad del corazón. Más que con repetir las mismas palabras, el problema no es la repetición, sino la vanidad del que ora. Porque si quien ora no muestra una dependencia, no muestra una humillación ante el Dios eterno, ¿verdad? Y un reconocimiento que necesita, pues nos pareceremos un poquito más a aquel fariseo que está al lado del otro pecador y bueno, ustedes saben la parábola, ¿verdad? Diciéndole a Dios, gracias a Dios que no soy como este pecador. Miren qué clase de oración. Y a veces, aunque no se utilizan esas palabras específicas, podríamos tener la misma actitud. Cuando hacemos vana la oración. Cuando nos importa más quedar bien ante los demás y decir, bueno, la evaluación es si la oración quedó bonita o quedó fea o quedó impresionante o ¿verdad? No, ese no es el punto de la oración. El punto de la oración es comunicar, ya sea de manera privada o ya sea de manera pública y comunitaria, nuestra relación íntima con el Señor. Y que eso refleje
Y en ocasiones nuestra oración es tan sincera que se acompaña con lágrimas. En ocasiones nuestra oración es tan sincera que se acompaña con quejidos, que se acompaña con rabia, con molestia, con ira. Y hay un sinnúmero, una gama de emociones, ¿verdad? Una pléyade de emociones que salen de nuestro corazón cuando sinceramos en esta relación de honestidad con el Señor en nuestra oración. Y yo creo que es importante que nosotros incluyamos también cómo nosotros nos sentimos en ese diálogo con el Señor. Y hay momentos donde simplemente podríamos nosotros entender que lo que ha sucedido fue injusto o que no debió pasar así. Y salen de nuestras bocas a veces preguntas y salen dudas también. Sí, dudas. Hay oraciones con dudas también, salen dudas de nuestra boca y le decimos, Señor, yo no sé qué vas a hacer, porque la verdad es que yo no veo la salida, yo no veo cómo tú vas a arreglar esto del racismo global, porque yo pensaba que esto estaba resuelto ya después de Martin Luther King y después que habíamos elegido a un presidente afroamericano, pero ahora me di cuenta que es como si hubiésemos regresado de nuevo y aquella herida que parecía haberse sanado otra vez está en carne viva. Y hay oraciones que están llenas de asombro, oraciones que están llenas de reproche también. Mire, en una relación honesta con el Señor, todas esas cosas se van a dar. Y yo, mis hermanos, mis hermanas, les tengo que decir que qué bien que podemos ir ante el Señor tal y como nosotros somos. Qué bien que podemos ir ante el Señor y contarle para que Él nos escuche, para que Él sepa de primera mano cuál es nuestra petición. Y mi petición puede ser hoy, ¿verdad? Por dar un ejemplo, que me siento frustradísimo, que no sé ni qué pensar, porque a estas alturas, en pleno siglo XXI, donde podemos enviar a personas, yo hoy día hasta en cohetes comerciales, hasta la luna, todavía nos miramos con sospecha y nos miramos con estas diferencias basadas en criterios tan terrenales, tan insignificantes y vanos como lo puede ser la raza. Así que la oración conlleva nuestra vida, tiene el sello personal de nuestras vidas y se sella también con el sello personal de Dios, el Dios trino que nos responderá en su tiempo. Tiene que tener un sello personal. Y yo sé que a veces nosotros tenemos oraciones genéricas, yo lo sé. Eso nadie me lo tiene que decir. Yo también las he usado. Acá entre tú y yo también he utilizado esas fórmulas genéricas de orar. Pero cada vez más tenemos que ir moviéndonos a que nuestra oración tenga un poquito más de nosotros, tenga más el condimento. Si somos la sal de la tierra, debe tener un poquito más de sal. Tiene que tener un poquito más de nuestras vidas, de nuestro vocabulario, del modo en que nosotros hablamos. Claro está, sin llegar a convertir la oración en algo vulgar, ¿verdad? No tenemos que llegar a ese extremo, sobre todo en público, pero sí tiene que tener un sello de lo personal. Tiene que tener un sello de cómo yo me he relacionado con Dios por decir un ejemplo, estos pasados 86 días. Mi oración se ha tornado más personal, más íntima. Orar es rendirnos a Dios. Es una palabra que no nos gusta usar. De hecho, hoy día nos dicen, no te rindas. En la oración hay que rendirse. En la oración hay que rendirse porque cuando pedimos al Señor eterno también le estamos diciendo que Él haga su voluntad y no la nuestra. Por eso, en ese sentido,
nos rendimos a Dios y abrimos nuestros corazones, abrimos nuestro entendimiento. Acuérdense que la oración no solamente es una expresión hacia afuera, también es una experiencia de entendimiento de la voluntad de Dios, donde yo abrazo, donde yo le doy la bienvenida, donde yo soy hospitalario con lo que Dios pone sobre la mesa y me dice, mira, Richard, estos eran tus planes, o María, o Juana, o Pedro, o el nombre que cada uno de nosotros, porque la oración, la respuesta a Dios también tiene un sello personalizado. Nos dice, esto va por este camino y no necesariamente. Porque tenemos que saber con quién estamos hablando cuando estamos orando, el Dios a quien oramos. Para poder entender mejor la naturaleza de la oración, necesitamos entender mejor a aquel a quien oramos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Eso alterará la manera en que tú vas a orar. Dependiendo cómo tú percibes a Dios, será en muchos aspectos tu oración. Lo que tú y yo creemos acerca de Dios moldea nuestra oración profundamente. Lo que nosotros creemos acerca de Dios, repito, moldea nuestra oración profundamente. En la fe cristiana, nosotros decimos, ¿quién es este Dios? Decimos, este Dios es todopoderoso. Un Dios que vive en su majestad, es todopoderoso, es imponente en majestad, es imponente en esplendor y en poder. Esa es nuestra afirmación de fe. Nuestra oración debe reflejar ese conocimiento y esa relación con Dios. Así que todo el universo de cosas que hemos vivido, desde las pequeñas, aquellas escuelas bíblicas que tomamos, nuestra adolescencia, nuestra juventud, los sermones, los campamentos de verano, todas esas experiencias han ido moldeando nuestra manera de ver a Dios y por ende el modo en el que nosotros nos acercamos a ese Dios eterno. Sin duda que el retrato que recibimos del relato bíblico nos muestra a Dios como la fuente suprema de toda vida, cuyo poder para crear y recrear es completo. Dios tiene todo poder para crear y volver a crear lo que había creado. Dice Lucas capítulo 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Refleja eso nuestra oración? Pues eso es parte de lo que queremos conversar en esta noche. Al Dios al que yo oro, para Él nada es imposible. ¿O es un Dios que está imposibilitado? Más aún, Dios también es, además de todopoderoso, ¿verdad? Y eso es un aspecto que podría en muchas ocasiones producir temor en nosotros. Además de eso, Dios es también sabio y es justo. Amén. Además de todopoderoso, que eso cuando hablamos, ¿verdad? sobre las cualidades de Dios que describen a Dios, hay que balancear también ese todo poder que puede verse como un dominio donde yo tengo que pues simplemente callar y pues que Dios haga todo. Yo también tengo que entender que dentro de ese entendimiento del soberano del Señor, ese Dios es sabio y nuestro Dios es justo.
Y aquí justicia no es darle cada cual a su merecido o darle a cada cual su merecido. Aquí justicia es que lo que Dios hace, lo hace dentro de la justicia de su compasión en Cristo Jesús. Así que al Dios vernos a nosotros, a cada uno de nosotros, ver a su pueblo, ver la humanidad, Dios responde también con justicia, pero esa justicia está basada e inspirada en la compasión, porque si Dios nos diera, hermanos y hermanas, lo que nosotros nos merecemos a cambio, pues la justicia única que podríamos esperar es la que el apóstol Pablo resume cuando dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Eso sería lo justo. Si Dios nos destituye, lo justo sería que por cuanto somos pecadores, pero como Él es sabio y Él es justo y misericordioso, también nosotros experimentamos en nuestras vidas esa justicia y esa sabiduría en el ejercicio. Y sobre todo, es todo amor. Dios es todo amor. Amén. Por lo tanto, el poder de Dios que se ejerce solo en relación a ese amor, a esa sabiduría y esa justicia. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Ante la pregunta de quién es Dios, la epístola dice: Dios es, ¿qué dice? Amor. Dios es amor. Esa es la respuesta. Dios escoge usar su poder de una manera que es completamente consistente con la naturaleza del amor divino. Así que el ejercicio del poder de Dios, de este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ejerce en balance, en consistencia con la naturaleza del todo amor del Dios creador. Solo tal amor puede permitirnos decir sin lugar a dudas que Dios es amor, que Dios es bondadoso. O como decimos por acá en puertorriqueño, Dios es bueno. Él es todo bondad. El amor divino nos libera para acercarnos al maravilloso poder de Dios sin ser sobrecogidos por ese miedo. Así que no tenemos que tener miedo, como le tenemos miedo a la gente que tiene poder o que ejerce poder en esta tierra, y muchas de las cosas que hoy día estamos planteando de manera en las noticias y en las relaciones tiene que ver con el desbalance que hay entre el amor y el poder. Mis hermanos, estamos viendo la manifestación de un amor sin corazón, de gente sin alma, de seres humanos llenos, infatuados de orgullo, pero que no sienten empatía. Lo que existe es apatía, y poder apático, eso es sociopático. Es enfermizo, es destructivo. Eso es un poder que destruye, y es el poder que trató de asfixiar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos los poderes reunidos en uno solo se le llamó la muerte. Y frente a esa muerte, la respuesta de Dios fue el amor y fue el poder de la resurrección. Esa es la respuesta justa, sabia, todopoderosa, pero también consistentemente todo amor por la humanidad. Amén. Una afirmación que podemos hacer, mis hermanos, es que la sabiduría de Dios es una expresión tanto de poder como de amor. Cuando decimos que Dios es sabio,
Cuando decimos con mucha veracidad, solo Dios sabe, es una respuesta que es justa y es una respuesta certera. Solo Dios sabe. No estamos diciendo ni negando que nosotros no podemos hacer nada, pero lo que también estamos afirmando es que Dios, como sabe, Él es todopoderoso, pero también es todo amor. Y Él sabrá, dentro de todo ese poder y todo el amor que Él siente por lo creado, cómo responder de la manera más sabia. Porque en la sabiduría también está presente la justicia de Dios. Está manifestada la misericordia, la bondad de Dios, como parte de la respuesta que Dios hace al clamor, la compasión de Dios, el amor de Dios, lo vemos manifestado en esa respuesta poderosa. La sabiduría de Dios es una fuente de profundo consuelo para tu vida y para la mía. Amén. Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio. Dios sabe. Dios conoce. Dios sabe exactamente cómo, cuándo y cómo responder a nuestras vidas. Y tenemos que tener toda la seguridad de que aunque Él es todopoderoso, Él es amor, Él es compasión y Él es misericordia. Aun cuando no podamos entender la profundidad de Dios, podemos confiar que Dios sabe lo que es mejor. Cuando Dios creó las cosas, ¿verdad? Y a los seres humanos y a la creación, la afirmación del escritor sagrado de Génesis, del autor de Génesis, que no sabemos Génesis, se le atribuye a varias tradiciones sacerdotales. También allí distintos escritores que escriben y recopilan todo ese material. Pero una afirmación categórica que en Génesis es cuando Dios crea de su palabra, la palabra, y de su boca sale el hálito de vida, el espíritu. Ahí vemos presente, ¿verdad? Al Dios creador, al Hijo redentor y al Espíritu consolador. Y vio Dios que era bueno. Y eso lo que significa es que lo creado es conforme a su voluntad. Lo creado representa no solamente el poder creativo del Señor, sino también su justicia, su amor, su bondad. Cuando tú miras a tu alrededor, ves también la plenitud del amor de Dios y de la justicia de un Dios eterno que lo sabe todo. ¿No se oye? Dice alguien por ahí. Ah, bueno, yo me escucho por acá. Ya estamos terminando. Mañana continuamos con este tema. Y si tienen algo que comentar, por favor, no tengan miedo en podernos comentar, ¿verdad? Hoy o mañana también acerca del tema. El entendimiento de Dios abarca infinitamente más de lo que nosotros podemos ver. O sea que cuando Dios toma una decisión y responde a nuestra petición o actúa en el mundo, lo hace considerando cosas que nosotros no podemos ver, no podemos evaluar y no podemos entender en muchos aspectos. Así que, mis hermanos, Dios ve más allá que nosotros. Y por ende, Él responde no a nuestros caprichos, sino a nuestra necesidad y aquellas cosas conforme a sus propósitos y su bondad, porque Dios sabe. Dios sabe por qué da, pero también Dios sabe por qué Dios quita. Así que, y cuando Dios sabe cuando Dios multiplica. Y en muchas ocasiones Dios quita, pero en muchas ocasiones Dios multiplica también sus bendiciones sobre nosotros. Infinitamente más de lo que podemos ver. Y así que permitimos y entendemos al orar
que Dios cuando va a actuar, actúa por el bien de muchas personas y de la creación. Así que vamos a dejar nuestra reflexión de esta noche por aquí. Espero que hayan caminado conmigo este tramo y que podamos seguir reflexionando en el día de mañana sobre estos dos temas en balance, la Trinidad y la oración, y cómo nuestra oración refleja nuestro entendimiento sobre Dios. Y si tenemos un entendimiento equivocado sobre Dios, también va a alterar nuestra oración, así como si tenemos una antropología equivocada sobre Dios. Acuérdense, si tenemos una visión errada del ser humano, también va a estar incluida en nuestra oración, y Dios tiene que corregir esa oración, porque a veces, mis hermanos, como toda religión tiene una teología y también tiene una antropología, una visión del ser humano. Y nuestra oración refleja ambas. Y a veces refleja una visión de un Dios equivocada o una visión del ser humano equivocada, y ahí es donde entra la acción del Espíritu Santo, para acordarnos la palabra de Jesús, para que no solamente como individuos, sino que como comunidad le conozcamos a Él y conozcamos a nuestros hermanos y hermanas tal y como son, no como nosotros los vemos, porque Dios ve más allá. A lo mejor usted lo que ve es una persona perdida, a lo mejor lo que usted ve es una persona, un caso que no tiene salvación, pero Dios tiene planes. A lo mejor lo que usted ve es un caso perdido, pero a lo mejor Dios ve más allá, porque Dios ve lo que el ser humano no puede ver, lo que tú y yo no podemos ver. Y cuando eso sea así, tenemos que ser humildes y decir: gracias, Señor, porque me equivoqué. Leí en estos días que equivocarse no es el problema. Equivocarse y aprender del problema es lo mejor que nos puede pasar. El problema es equivocarnos y no reconocerlo. Ese es el problema. El problema es la arrogancia del ser humano. Así que creamos en ese Dios eterno, vamos a orar pensando que ese Dios bueno y compasivo escucha nuestra petición y escucha nuestro clamor en esta noche. Por aquí dice Migdalia: buenas noches, Dios los bendiga, saludos. Dios provee en lo grande y lo pequeño, cierto. Siempre grande, pero en las cosas grandes y en las cosas pequeñas el Señor siempre se mueve. Y a veces en algo pequeño el Señor nos habla tanto. Así que bendiciones a todos. Su amor es infinito, como dice Diana. Así mismo es Diana. Su amor es infinito y no lo podemos entender. Así que oramos, y pues les dejo con una alabanza después de esta oración que se llama Escucha, Señor, mi oración. Que yo sé que es un cántico que tiene ya sus añitos y que todos ustedes se lo saben, así que mientras lo cantan pueden también ustedes presentar sus vidas ante el Señor, como lo hacemos todos los días. Oramos. Señor, nos acercamos ante ti con el corazón en la mano, sabiendo que a veces, Señor, en la vida hay muchos desafíos que nos impiden ver las circunstancias que estamos viviendo como tú las ves. Ayúdanos a entender, más allá de nuestra mirada limitada y humana, más allá de nuestros miedos y más allá de nuestros anhelos, porque a veces, Señor, quisiéramos sobreponer lo que nosotros deseamos a tu voluntad. Permite que no sea así. Y si no es así, ayúdanos, Señor, consuélanos, danos la fuerza, porque es muy difícil que las cosas no salgan como uno las planificó. Se nos hace muy difícil, Señor, y peleamos demasiado contra esa negación que se aferra en nuestro corazón, con esa duda. Pero hay cosas que son y hay cosas que no son. Ayúdanos a entender cuando las cosas no sean como nosotros las esperábamos, para que a pesar de ello podamos descubrir tu sabiduría. Podamos entender, Señor, que a pesar de todo, tú eres todo bondad, todo gracia, justicia eterna y todo amor. Bendice a mis hermanos y amigos, a mis hermanas,
a mis amigas que están aquí, Señor, en esta noche. Bendícenos a cada uno de nosotros que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia. Cúbrenos con tu amor y tus brazos para que en esta noche podamos, Señor, descansar en esos brazos benditos, sabiendo y confiando, Señor, que tú escuchas nuestro clamor. Bendícenos. Bendice a aquellos y aquellas que hoy enfrentan momentos difíciles con tu bendición, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice Damaris, el Señor siempre ha de responder a nuestras oraciones conforme a su perfecta voluntad. Solo tenemos que aprender a orar y pedir conforme a lo que Él quiere para nosotros. Así sea. Que Él nos lave los ojos con colirio, que Él nos quite las escamas de los ojos y podamos ver lo que antes no podíamos ver. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero ahora cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que el Señor nos permita crecer y escuchando esta oración, pues le adoramos y le bendecimos. Un abrazo cálido, una tacita de café. Para atrás ni para coger impulso, mi hermano, ni para coger impulso, mi hermana. Ten fe, corazones arriba, arriba corazones, arriba el alma, arriba el espíritu, arriba todo nuestro ser, porque el Señor escucha nuestra petición. Que descansen. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a
mañana me